¿Cómo lo llamamos? Clásico de los clásicos, porque vamos a ver tres clásicos importantes. Tres clásicos. Como el Pac-Man es un clásico, estos tres clásicos son importantísimos. Y si ustedes, como lo que somos, como una iglesia, me gustaría que cualquier persona que tenga contacto con cualquiera de nosotros se pudiera llevar alguno de estos clásicos. Los clásicos no pasan de moda. Y aunque ahora vemos por espejo oscuramente, recordemos, hasta el que se cree que la tiene más clara dentro del cristianismo, a ese que cree que sabe todo, igual está viendo oscuramente. Porque Pablo fue al tercer cielo y vio todo. Y él dice, muchachos, vemos oscuramente. Entonces, no se crean que algún día van a ver clarito acá en la tierra. No nos creamos el cuento de que hay alguien que sepa todo. Todos vemos oscuramente. Pero entonces, cuando estemos con Él, nos vamos a ver cara a cara. Ahora conozco en parte, si lo dice Pablo, que queda para nosotros. Si Pablo dice, ahora conozco en parte, ¿qué queda para mí? Pero, la palabra más importante de la Biblia, pero, entonces, en aquel tiempo, conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos son los clásicos de los clásicos. La fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, el amor. La fe y la esperanza, recuerden, es una moneda. La fe mira al pasado, la esperanza mira al futuro. No hay fe en el futuro, hay fe en lo que Dios dijo. La fe es pasado, y sobre lo que Dios dijo nosotros ponemos nuestra esperanza, y al poner nuestra esperanza en lo que Dios dijo, eso es esperanza. Trabalengua. Esperamos que Dios haga lo que dijo y eso es esperanza. Entonces, la fe es pasado, la esperanza es futuro. Las dos caras de una misma moneda. Se cotiza más la fe últimamente en nuestras iglesias, todos hablan de la fe, de que hay que tener fe, de esto, fe. La esperanza ha quedado un poquito relegada. Sin embargo, Dios dice que Él es Dios de esperanza. Dios de toda esperanza, no dice en ningún lado que es Dios de la fe. Entonces, estos son los tres clásicos de todos los tiempos. Nos vamos a concentrar en la fe en un poquito, pero la vida de fe, no la fe como un asentamiento intelectual, sino una fe que se vive. Y para ver una fe que se vive, lo que estamos tratando de ver es una persona que está viviendo sin fe, para ver qué tan al fondo del barril podemos caer. La fe, dijimos, que tiene un autor, tiene una sustancia, tiene una voz. Porque la fe es una persona. La fe no es un asentamiento, la fe es una persona. Lo que esa persona dice, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Cristo. Cuando Cristo nos habla y nosotros asentimos, creemos lo que Él nos dice, eso se transforma en fe. Cuando esa fe está en nuestro corazón, ahora esperamos que se cumpla, y esa esperanza de que se cumpla es esperanza. Pero la fe no es algo que nosotros generamos. La fe viene por el oír, no viene porque nosotros hagamos fuerza. Quiero tener más fe, quiero tener más fe, quiero tener más fe. No. ¿Querés tener más fe? Escuchá a Jesús, porque la fe viene por el oír. No es muy complicado. Después lo complicamos un poquito nosotros, pero no es muy complicado. Entonces, si pudiéramos sumar estas cosas, es Jesús. El tener estas cosas nos da propósito, nos da sentido, nos da vida, vida de la que está piola, no de la vida que vivíamos, que creíamos que era vida, pero era muerte. Es la vida de Dios.
Entonces, cuando contrastamos estas dos cosas, cuando hacemos un contraste entre una vida intelectual y una vida de fe, es lo que pasa con Salomón. Palabras del predicador, empieza diciendo, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahí pone el currículum, ¿sí? Pavada de currículum. Yo creo que lo aceptan en cualquier lado. Dice, palabras del hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Vamos a encontrar sabiduría? Vamos a encontrar sabiduría. Pero hay que discernirla, porque hay cosas que dice que son muy ciertas, pero hay cosas que dice que son ciertas desde el punto de vista de él en este momento, pero que son contrarias en algún momento a las cosas que dice Dios. En todo el libro vamos a encontrar el silencio de Dios. En ningún momento en el libro Dios lo para y le dice, pará, Salomón, pará. Escúchame ahora vos. Las cosas son así. No. Acá tenemos una persona con mucha sabiduría y no tenemos a Dios que interviene. Como en Job. En Job interviene Dios. Acá Dios no interviene. Es un monólogo. Habla él solamente habla él, y habla sin escuchar a nadie. Generalmente el que cree que tiene mucha sabiduría es lo que hace. Habla y no escucha. Es un libro lógico, es un libro demostrativo. A Salomón no le contaron las cosas que él las experimentó, todo lo que está diciendo. No lo investigó de segunda mano, no lo investigó en libros, lo experimentó. Esto todo lo que estamos viendo es un poco repaso. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad dijimos que era, de alguna manera, el vacío mismo, la nada misma, eso es vanidad. Es la nada misma. Un hálito, un aliento, un suspiro, un ídolo. El ídolo es vanidad también. Porque ¿qué hay dentro de un ídolo? ¿Qué hay detrás de un ídolo? Nada. Entonces por eso la Biblia lo llama como vano. Por eso Dios dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con la nada. O sea, estuve celoso porque se fueron tras la nada, teniéndome a mí. Me provocaron a ira con esas cosas que tienen que no son nada. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces encontramos cosas que se van a ir repitiendo. Todo es vanidad y debajo del sol. Otra vez, Salomón no habla nada de lo que está arriba del sol. No tiene experiencia con las cosas que están más allá del sol. O sea, con Dios. Todo lo que habla es debajo del sol. Su sabiduría es debajo del sol. Todo lo que se puede experimentar acá en la tierra. Y este es el silogismo, alguien podría llamar una deducción, que hace: todo trabajo es debajo del sol, todo debajo del sol es vanidad. Por consiguiente, todo trabajo es vanidad. La vida no tiene sentido. Acá hay dos premisas y una conclusión. Todo trabajo es debajo del sol, ¿sí o no? Para que la conclusión sea verdad, las dos premisas tienen que ser ciertas. Si alguna de las dos primeras premisas es incorrecta, la conclusión es incorrecta. Esta es una buena forma de darnos cuenta cuando alguien nos está verseando. Es un buen elemento para ponerle a los políticos. Que a veces te dicen, esto es así, y sacan la conclusión enseguida. Pero si en las dos primeras premisas encontramos una falacia o encontramos algo que es incongruente o que no es del todo cierto, la conclusión que sacan ya no tiene sentido. Y acá es un poco lo que pasa con Salomón. Todo trabajo es debajo del sol. ¿Todo trabajo es debajo del sol? ¿O hay algún trabajo que se hace arriba del sol? Para nosotros los creyentes. ¿Hay algo que se hace con el poder de arriba? ¿Hay algo que se hace
tesoros en el cielo, hay algo que hacemos para el Señor, entonces no todo trabajo es debajo del sol. Primera premisa falsa. Desde la perspectiva del sin tener en cuenta a Dios, todo es debajo del sol. Y después dice, todo debajo del sol es vanidad. En eso yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero ya la primera premisa no es del todo certera. Entonces la conclusión, todo trabajo es en vano, no estaría tan de acuerdo con vos, Salomón. Acá voy a hacer un parate. Ayúdenme. Les estoy verseando. ¿Les hace sentido esto? Porque es importante para entender el resto del libro. ¿Alguien más que no esté de acuerdo con esto? O me diga, no, vale, aunque sea mi cumpleaños, no, ustedes tiren munición gruesa, que no hay problema. Yo estoy de acuerdo. Estos días estuve leyendo el libro de Salomón, ¿no? Y meditando en Eclesiastés. Y yo creo que, para mí, ¿no? Nosotros tenemos una diferencia que no tenía Salomón. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y vemos más lejos que el sol, que debajo del sol. Por eso él estaba tan limitado que veía solamente las cosas debajo del sol. Totalmente de acuerdo. Por eso es lo que hay que mirar, quién lo está escribiendo y en qué situación estaba. Ahora, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que vimos recién, pero explicado un poquito más técnicamente. Si alguna de las dos premisas no es verdad, es falsa, la conclusión tiende a ser falsa. No porque alguien me lo presente así, que parece muy filosófico, muy lindo, me tengo que tragar el sapo. No, y aunque se llame Salomón, tengo que poner en duda o ser crítico y encontrar la respuesta de parte de Dios en esto. Aunque me lo diga, qué sé yo, el Papa, o me lo diga alguien que tenga no sé cuántos títulos en el cristianismo, que me lo diga, bueno, vamos a verlo en la Escritura. Y nosotros vemos que este argumento no es del todo, su conclusión no es del todo cierta. Porque la primera premisa de que todo debajo del sol no es así. Si nosotros trabajamos para un reino, para establecer un reino que no es de acá, ese trabajo no es debajo del sol. Sí es debajo del sol en la tierra, pero no es en vano. Si no, podemos decir que todo el trabajo de Jesús fue en vano también. Miren hasta dónde puedo llegar con esta locura. Porque lo que hizo Jesús lo hizo debajo del sol. No es así. Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver es qué ganancia hay en todo esto y el valor que le damos a las cosas, ¿no? ¿Cuál es la verdad sobre el bien? ¿Cuáles son los valores que tenemos? Entonces, Salomón puede decir, todo es vano, porque la ganancia que él quería tener no la tuvo, pero eran sus ganancias, porque no alcanzó los valores que él quería alcanzar, pero eran sus valores. ¿Qué valores tenemos nosotros? ¿Qué ganancias perseguimos nosotros? Bueno, ustedes como cristianos seguramente me van a decir, yo quiero ganar a Cristo, mi valor es poder que Cristo sea conocido, sea predicado, sea edificar gente en el nombre de Jesús. Bueno, ese es tu valor. Si ese es tu valor, vas a encontrar que no todo trabajo debajo del cielo es en vano. Hay 5, esto es lo que vamos a entrar a ver un poquito hoy. Hay 5, o la vida se divide en 5 etapas en el libro, 5 etapas principales. Más que etapas son aspectos de la vida. Salomón va a hablar de la sabiduría, Salomón va a hablar del placer, Salomón va a hablar de la riqueza y del poder, Salomón va a hablar del altruismo, o sea,
el dejar algo para las generaciones que vienen, el dejar un nombre, el dejar algo establecido. Y la piedad, algo parecido al amor. Generalmente en filosofía también le van a dividir la vida de una persona en estos 5 aspectos. Entonces, hay muchos más de las que habla el libro, sí, pero no vamos a hacer un estudio completo del libro, sino que vamos a ver algunas de estas. Las primeras 3 hablan de una autosatisfacción, la cuarta habla de un accionar hacia otros, y una quinta que habla de Dios. Tienen sus contrapartidas, estas 5, la sabiduría con la filosofía, el amor a la sabiduría, el placer con el hedonismo y el materialismo también en la riqueza y poder. Son las contrapartidas que tienen. El altruismo con la ética y la piedad con la religión. Pero vamos a ver qué dice acerca de la sabiduría don Salomón. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón, o sea, todo mi ser, a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios, ahí lo mete a Dios, ¿se dan cuenta? Es debajo del cielo, pero él dice esto lo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Eso es verdad? Nosotros teniendo el Nuevo Testamento, teniendo a Jesús, ¿a ustedes les parece que esa declaración es nuevo testamentaria? ¿Que Dios nos dio ese trabajo? No, yo creo que no sé, me pueden contestar, tranquilos. Me parece que ustedes conocen tanta Biblia como yo. Entonces ahí ya Salomón lo vemos tecleando, ¿no? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede... ¿Alguien me habló? No, Jorge entró, ¿no? Hola, Jorge. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido. Fíjense, ¿quién había engrandecido a Salomón? Yo he crecido en sabiduría. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? El mismo. Acá parece que el mismo, ¿no? Pero si vamos a los relatos bíblicos, él le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dio la sabiduría. Pero acá él dice un poco como diciendo, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría, ¿qué es lo que hay? Molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. No es el primero que va a hablar en cuanto a la sabiduría y el dolor de conocer cosas. Las personas que son sabias, que han se dedicado a estudiar, se dan cuenta al paso del tiempo que el conocer mucho a veces les trae aflicción, aunque no sean creyentes. Hay un dicho por ahí que dice que es mejor ser más triste que un sabio, o que los sabios son tristes. Un ejemplo que se podría dar es Favaloro, por ejemplo. Después de tanto conocimiento sobre cómo curar un corazón, se pegó un tiro. O sea, podría ser, digo yo. Podría ser. Podría ser. Acuérdense que este libro habla sobre... Bueno, lo voy a decir, pero después lo vamos a ver. La característica principal del infierno, de la ausencia de Dios, no es el dolor. Es el aburrimiento.
es la nada. El infierno es ausencia de Dios. En ninguna lengua antigua ustedes van a encontrar una palabra para aburrimiento. No existe el aburrimiento. La gente como que no hay una palabra para aburrimiento. El aburrimiento empezó mucho tiempo después, con gente que tenía muchas cosas y se hastiaba de esas cosas. Una persona que tenía que salir todos los días a cazar, y que tenía que hacer en su casa, y que tenía que cortar leña, y que después tenía que cocinar, y que después no tenía tiempo para aburrimiento. Hoy personas que estamos todo el día en la casa, y que tenemos para ver de todo, para hacer de todo, que tenemos una comida que se hace rápido, que podemos pedir por teléfono, que nos aburrimos. La filosofía es necedad, por lo que dice él. Entonces, acuérdense que en el dolor hay esperanza. En el dolor hay esperanza. En el aburrimiento no hay esperanza. Desde el dolor, ¿me lo atendés? Mi hermana me está por saludar por el cumpleaños. Desde el dolor, uno puede tener esperanza. Inclusive puede tener, uno puede aprender. Pero desde el aburrimiento, desde el hastío, desde la apatía, no hay crecimiento, no hay esperanza, no hay horizonte, no hay nada. Y eso es lo que es la conclusión a la que llega Salomón. Un aburrimiento de la misma vida de un tipo que lo ha tenido todo. El arte de vivir es aprender de las experiencias ajenas. Nosotros no necesitamos tenerlo todo, como Salomón, para poder decir, bueno, dámelo y quiero experimentar a ver si es cierto que me voy a aburrir. No, a mí dame $2 millones, vas a ver cómo no me aburro. A mí dame 5, a veces somos de hablar así, ¿no? A mí, dame este que se va a aburrir. Pero de las personas que lo tienen, lean. Escuchaba a Jim Carrey, tremendo actor, que gana en una película lo mismo que yo tengo pensado ganar de 3 o 4 vidas acá en la Tierra. El tipo dice, cuando no estoy trabajando estoy deprimido en un cuarto. Pues sí, pero no es el único. Encontramos mucha gente que al tenerlo todo se encuentran vacíos. ¿Por qué no aprender también y entender que un tipo como Salomón, que lo tuvo todo, que lo experimentó todo, sin Dios, encontró aburrimiento, apatía y sin sentido, la nada misma? Entonces habló de la sabiduría y en la sabiduría no encontró nada. Encontró dolor, encontró tristeza. Probó con el placer entonces. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar el sentido en la vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas. Ahí se le escapó la tortuga, pobre Salomón. Tenía que haber dicho esclaves. Y otros nacieron en mi propiedad, dice. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío,
no me negué ningún placer. Qué feo que suena eso. No me negué ningún placer. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y algunos de ustedes me estarán diciendo, Eduardo, después de leer esto nos pegamos un tiro todo en masa. No, nos cortamos las venas con... Acuérdense que está viendo todo debajo del sol. Pero ¿por qué Dios permite que una persona de este calibre, de esta experiencia, escriba un libro para que permanezca dentro de su libro? Para que todos nosotros, hoy, en Argentina, 2021, estemos leyendo un libro y estemos diciendo, mirá lo que le pasa a una persona, que lo tiene todo, y no tiene a Dios. Para que personas como nosotros, que estamos hoy mirando, y quizás digamos, bueno, pero cuando tenga tal cosa, y cuando tenga la otra, y cuando alcance esto, ahí voy a ser feliz, y cuando esto, y si me dieran esto, yo haría... lee otra vez Salomón. Y fíjate que lo tuvo todo, fue tras de todos los placeres. No encontró nada. No encontró nada. Encontró vacío. Y no está hablando de una persona desde su intelecto. Lo vivió y lo experimentó. Ya probó con la sabiduría, probó con el placer. Vamos a ver qué dice de la riqueza y del poder. Junté grandes cantidades de plata y de oro, y el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que el hombre puede desear. Mujeres a patadas. Poder, grandes cantidades de plata y de oro. Acá el poder es un poquito más complicado, el poder, que el placer. ¿Por qué? Me gustó algo que leí, por eso lo estoy buscando. Dice, multiplique 0 por cualquier número, ¿y qué obtendrá? 0. Si no sabes cuál es el sentido de tu vida o qué le da sentido a tu vida, ¿cómo podés ir hacia algo? Nuestro múltiplo no es 0, es Jesús. Ese es el que le da sentido a la vida. Si no es eso lo que le está dando sentido a la vida y estamos buscando el placer, el poder, posiciones, el placer de poder predicar, el placer de poder enseñar, el placer por el placer en sí mismo, el que me vean, es perseguir el viento. Eso sí es debajo del sol. Pero lo que yo quiero hacer es, para tener una relación con el Cristo vivo, nada de eso tiene sentido, dice él. Se me perdió la hoja, acá está. Veamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Hágame una pregunta hasta que encuentre por dónde ir. El poder y la riqueza dan mucho, pero él lo tuvo todo. Fue el rey más grande que hubo, de los reyes que existieron, y sin embargo no encontró sentido. Me gustó, les voy a leer una anécdota que encontré acá. Dice, si yo tuviera un sirviente a mi servicio, que cuando le pido una taza de agua fría, cuando él viene, me trae los vinos más costosos,
mezclados con una copa fría, yo lo despediría. Porque el verdadero placer no consiste en obtener ese vino, sino el salirme con la mía. Eso es lo que es el poder. Eso es lo que hace el poder. El poder es salirse con las de uno. No importa que el otro te traiga cosas mejores. El placer está en salirse con la de uno. Por eso las amenazas que a veces tenemos es que se nos va a quitar el poder, se nos va a quitar el control, y vamos a tener una pérdida de placer cuando eso se nos quite. Fíjense y sean muy despierten mucho eso cuando empiecen ahora las elecciones. De todos los bandos, ¿qué le van a decir? Y fíjense que aquellos que la tienen bien estudiado, mucho de lo que te van a decir es que si llegas a votar a tal o cual, vas a perder un poco el control de tus finanzas, vas a perder el control de esto, no vas a poder esto, y el otro te va a decir, no, pero si se me votan a mí. Está todo un poquito estudiado, porque todos los seres humanos tenemos un poquito de esto, de no querer perder el control, de no querer perder y salirnos con la nuestra. Hay un cierto placercilio, ¿o no? Y en las peleas, es decir, sin ir a la política y meternos en el matrimonio, ponerle en la pelea, en una pelea. ¿Qué te contaron? Obvio, mi amor, porque nosotros no nos peleamos nunca. Ah. El placer es salirte con la tuya, claro. con la mía. ¿Cuántas veces estamos discutiendo y ya llegamos a un punto que estamos discutiendo solo para querer tener la razón? No porque... Como la del auto, que no me dijiste. Claro, no, ahora no saqué los trapitos al sol. Pero te dijo, no me dijiste. Acuérdense que el placer, si somos honestos, es el placer de tener la razón. El placer de me salí con la mía. ¿Qué ganaste? Salomón es muy... Creo que no lo decimos, creo que no nos damos cuenta, pero ahora que lo decís así, me doy cuenta que sí. ¡Se dio cuenta! En el fondo es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Anoten este día, en mi cumpleaños, el mejor regalo. No, en el fondo es darse cuenta de que qué placer produce saber que yo tengo razón. Sí, es cierto. Da sentido, da propósito, da cierta felicidad. Hay algunas hormonas ahí que se disparan y ¡ay, qué felicidad que tengo en este momento por tener la razón! Es algo químico también que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que entenderlo. El significado de las cosas no se pueden controlar. A veces podemos controlar ciertas cosas, pero el verdadero sentido de las cosas no las controlamos nosotros. El verdadero sentido de las cosas las da Dios, las da Jesús en nuestras vidas. Entonces a veces apagar un poco el autocontrol, ese que tenemos de ir nosotros por nosotros mismos y decir, bueno Dios, pero ¿qué vos querés vos en esta situación? No, yo no quiero tener la razón. Yo quiero que se haga lo que vos querés. Pues si fuera por mí, yo no iría a la cruz, dijo alguien. 3 veces. Si fuera por mí, yo no voy a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo cedernos ante esto, no? Entonces, Salomón probó con el poder y no le salió muy bien tampoco. Hay un altruismo, servicio social, muy de moda en estos tiempos. Servicio social, Eduardo, ¿estás diciendo mal que está mal hacer servicio social? No, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que Salomón hizo de ese tipo de cosas y no encontró nada debajo del sol. Si ese servicio social lo estás dando porque Jesús puso deseos en tu corazón, hacelo
porque va a tener significado. Asimismo, dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en el que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón. ¿Ven? Ahí vemos la abundancia del corazón, habla la boca. A desesperanzarse mi corazón. El tipo más sabio, más rico, más lleno de todo sobre la tierra está desesperanzado acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. A mí me ha tocado ver en algunos casos algunos padres que dicen, yo no le voy a dejar nada a mis hijos. No, en los últimos años me lo voy a gastar todo y bueno, ellos que se dediquen a hacer. Quién sabe si les voy a trabajar y les voy a dejar muchas cosas y después se casan con alguno o alguna que lo va a despilfarrar todo. ¿No? ¿Escucharon alguna vez esas cosas? Bueno, Salomón está un poquito de eso, ¿no? ¿Para qué tanto hacer todas estas cosas? Entonces, encontró que eso, dejar un legado, yo lo que quiero es dejar algo para la posteridad. Él dice, no tiene sentido. No tiene sentido. Y por último, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. ¿Qué cosas? Que ambas cosas. La prosperidad y los tiempos difíciles. Recuerda que nada es seguro en esta vida. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren. Y personas malvadas que tienen una vida larga. ¿Cuántos ateos se nos han presentado con estos argumentos? 16. Así que, no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Acá hay un temor de Dios sin Dios. Es un temor religioso. Es como el que no quiere dejar de ir a un culto porque sabe que las cosas le van a ir mal. O el que tiene temor de no diezmar porque sabe que va a pasarle algo. Eso es un temor egoísta. No es que está dando por liberalidad y con gozo. No es que está yendo al culto porque quiere compartir con los hermanos a Cristo, sino es temor de Dios, pero del malo. No sé si me alcanzo a explicar. O alguno que diga, no, mira, me tengo que reunir con Eduardo porque si no, desde que falté 2 clases con Eduardo y las cosas me empezaron a salir mal. Entonces ahora no quiero faltar. Dale, ¿de qué Dios estamos hablando? Si vos querés congregarte con nosotros, o querés estar en esta clase, es porque te querés edificar y edificar a los demás, pero no para que Dios sea más bueno con vos. De otra manera, lo estás manipulando o queriéndolo manipular. Acordate, Dios, que yo no falto. Acordate de Dios, que yo doy. Acordate que yo hice esto por vos. Dios no nos debe nada a nosotros. Ni nos va a deber nada. Nosotros estamos en una eterna deuda con Dios. No la tenemos que pagar. Pero si hablamos de deuda, nosotros la tenemos con Él y no Él con nosotros. Pero yo me fui de misionero y dejé todo. No te debe nada, Dios. Entonces, en la religión, en la piedad, tampoco cuando encontró que Dios dice, pero ¿y este Dios? Encontré que se muere alguien bueno, joven, y alguien que es malo vive un montón de tiempo. Él los ve como conejitos de India, de un Dios que está haciendo de las suyas.
Entonces podemos ver estos 5 aspectos de la vida en donde Salomón encontró, de los clásicos no encontró nada. Y sobre todo de la fe, es la gran ausente. No escucha a Dios, se escucha a sí mismo. Hay un gran peligro de escucharnos a nosotros mismos. La carne le gusta escucharse a sí misma. A veces nos gusta hacer preguntas así, medias, para escucharnos nosotros mismos esas preguntas, ¿no? Me digo, uy, qué inteligente que fui. O decir algo, y oh, no lo decimos, pero por dentro, viste, loco, qué bueno que estuvo lo que dije. Te dice el de adentro, che, capo. Y vos decís, más o menos. Es la carne que a veces quiere lucirse. Y es lo que está pasando con Salomón. Se está luciendo el mismo y no se calla un segundo para escuchar a Dios.